Vamos a repasar la integral definida, considerando la definición como el límite hacia infinito de una sumatoria de áreas de rectángulos y usando la interpretación geométrica. Entonces hay que utilizar este teorema para poder evaluar una integral en términos del límite de una sumatoria. Necesitamos saber que delta x es b menos a sobre n, el tamaño de cada subintervalo, y xy es a, que es el extremo inferior del intervalo, más y por el delta x, que lo obtuvimos aquí antes, el tamaño del subintervalo. Estos están involucrados aquí porque delta x es la base de cada rectángulo y f evaluado en xy es la altura, y de aquí saco a xy. Además, hay que considerar todas estas sumatorias, que ya nos dicen cuánto queda al sumar los primeros naturales, o los cuadrados de los primeros naturales, o los cubos, o cuando sumo n veces una constante, que sería n por la constante. Entonces quiero trabajar con esta función 2x menos x al cuadrado en el intervalo cerrado de 1 a 2. Nuestra función es polinomial, entonces su dominio es los reales y en particular es continua de 1 a 2. Primero sacamos delta x y aquí dice b menos a entre n. b vale 2, a vale 1 y dividimos entre n. Nos queda 1 sobre n, el delta x. Luego dice xy es a más y por delta x. A en este ejemplo vale 1, más y el delta x nos quedó 1 sobre n. Y ya tengo a xy. Entonces de una vez voy a evaluar la función en el xy porque es parte de lo que forma el producto del área del rectángulo. Esta es la altura. Y la base es el delta x. Entonces de una vez vamos a evaluar f en xy. Entonces la función dice 2 por x menos x al cuadrado. Este valor que está aquí se multiplica por 2 y se resta ese valor al cuadrado. Entonces la xy, que tiene estos dos términos, se va a multiplicar por 2 y luego menos esa xy, pero al cuadrado. Entonces aquí estamos haciendo los productos, son estos dos primeros términos. Aquí se desarrolla el binomio al cuadrado y quedan 3 términos y cada uno por el menos 1 que está fuera. Y cuando reducimos solo nos queda 1 y menos y cuadrada sobre n al cuadrado. Entonces, quiero el valor de esta integral de 1 a 2 de 2x menos x cuadrada respecto a x, pero usando la definición como el límite de una sumatoria de áreas de rectángulos. Entonces aquí está f de xy, ya lo habíamos calculado, son estos dos términos. Y esto es delta x, el tamaño del subintervalo, 1 sobre n, y es la base de los rectángulos. Entonces lo que sigue es hacer las operaciones 1 sobre n por 1 y 1 sobre n por menos y cuadrada n cuadrada. Como son dos términos, repartimos la sumatoria de una vez. Y tenemos sumatoria de 1 hasta n de 1 sobre n, menos sumatoria de 1 hasta n de y cuadrada sobre n cúbica. Saco lo que no dependa de y, sería constante. Entonces puedo sacar 1 sobre n y dejar el 1. Puedo sacar menos 1 sobre n cúbica y dejar y al cuadrado. Y ahora uso las fórmulas anteriores. La sumatoria de n veces una constante es la constante por n. Aquí tengo que la constante vale 1. Esta es la que voy a usar. Como la constante vale 1, me va a quedar n. Y la otra que voy a usar es la suma de los primeros cuadrados de los números naturales, que es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces reemplazamos esta sumatoria por n y esta otra sumatoria por todo esto. Aquí está. Lo que sigue son operaciones. Aquí nos queda 1 y aquí al multiplicar n por n más 1 por 2n más 1 nos queda 2n cúbica más 3n cuadrada más n. Terminamos de hacer multiplicaciones porque estos tres términos con el denominador 6 hay que multiplicarlos por menos 1 sobre n cúbica. Y nos quedan estos tres, menos 1/3, menos 1 sobre 2 por n y menos 1 sobre 6 por n al cuadrado. Ya podemos sacar el límite. Tengo dos racionales básicas que tienden a 0
y 2 constantes, que son las que se quedan. Y al reducir, el valor de la integral es 2/3. Y ya calculé mi integral, pero usando la definición, como el límite de una sumatoria de áreas de rectángulos, donde la base es el delta x y la altura es f evaluada en x. Y nos queda 2/3. Ahora me dan la gráfica de una función y lo que me piden es evaluar integrales, pero usando la interpretación geométrica en términos de áreas. Entonces, quiero calcular la integral de 0 a 3 para la función. Si observamos de 0 hasta 3, nuestra función queda arriba del eje x. Por lo tanto, lo primero que ya debemos considerar es que si yo integro de 0 a 3, la integral tiene que quedar positiva, porque estamos arriba del eje x. Ahora, si esa área la marcamos usando figuras geométricas, por ejemplo, puedo usar 2 triángulos y un cuadrado, es muy fácil sacar el valor de la integral, porque es el área por debajo de la función hasta llegar al eje x. Pero formé 3 figuras por debajo de la función, 2 triángulos y un cuadrado. Si saco esas 3 áreas y las sumo, obtengo el valor de la integral. Entonces, la primera es el triángulo pequeño con base 1 y altura 1. La segunda es el cuadrado del lado 1. Y la tercera es el triángulo más grande, con altura 2 y base 2. Hacemos operaciones y obtenemos 7 medios. Y ese sería el valor de la integral de 0 hasta 3. Es el área debajo de la curva. Y utilicé 3 figuras geométricas. Quiero ahora la integral de 3 a 6 con la misma función respecto a x. Observar que de 3 hasta 6, ahora la gráfica está debajo del eje x. Entonces, el valor de esta integral tiene que ser negativo, porque la gráfica quedó por debajo del eje x. Y no necesito integrar, formo una figura, es un triángulo. La base es 3, la altura es 1 y debe quedar negativo el valor, no porque el área del triángulo sea negativo, sino porque la gráfica quedó por debajo del eje x y yo quiero el valor de la integral, no el valor del área. Así que obtenemos el valor de la integral de 3 a 6 para la función, sería menos 3 medios. Finalmente quiero la integral de 0 a 6 de la función, pero ya tengo la de 0 a 3 y la de 3 a 6. Así que lo único que hago es usar propiedades de las integrales. Puedo sumar estas dos y obtener la de 0 a 6. 7 medios menos 3 medios y obtenemos 2. Y ya calculé el valor de cada una de las integrales usando la interpretación geométrica de la integral definida, que es el área por debajo de la curva. Si quedamos arriba del eje x es positiva, si estamos abajo del eje x es negativa. Y si tengo una porción arriba y otra abajo, hay que hacer una diferencia. Y aproveché que se forman figuras geométricas. Ahora quiero esta integral de 0 a 2 con 2x más 1 respecto a x. Y de nuevo quiero la evaluación de la integral interpretándola en términos de áreas. No quiero integrar y tampoco voy a usar sumas de arriba. Lo primero que hay que hacer es graficar nuestra función. Nuestra función es 2x más 1 y solo necesitamos graficarla de 0 a 2. Aquí está la gráfica de nuestra función desde 0 a 2. Es una porción de recta. Y es continua en ese intervalo, no hay problema para evaluar la integral. Ahora quiero utilizar la interpretación geométrica. Como nuestra gráfica en el intervalo de 0 a 2 quedó arriba del eje x, para empezar el valor de la integral es positivo. Y no necesito integrar, solamente voy a usar figuras geométricas para sacar el área. Se forma un rectángulo y se forma un triángulo por debajo de la gráfica hasta llegar al eje x. Entonces, sumo el área del rectángulo de base 2 y altura 1 y el área del triángulo de base 2 y altura 4. Me va a quedar
6. Ese es el valor para mi integral y estoy usando la interpretación geométrica. Ahora quiero evaluar esta otra integral. Es de menos 2 a 1, el valor absoluto de x más 1, integrando respecto a x. Graficamos la función solamente desde menos 2 hasta 1. Y son dos segmentos de recta. La función es continua de menos 2 a 1. No hay problema para la integral definida. Y como estamos arriba del eje X todo el tiempo en el intervalo, el valor de la integral es positivo. Y se forman dos figuras, dos triángulos. Este triángulo que tiene base 2 y altura 2, y este triángulo que tiene base 1 y altura 1. Entonces aprovecho las figuras geométricas, saco el área de dos triángulos, la sumo y obtengo el valor de mi integral. Sería 5 medios. Entonces estamos utilizando la interpretación geométrica para evaluar integrales y la definición, que es el límite de una sumatoria de Riemann, que en realidad es sumar áreas de rectángulos, donde la base es delta x y la altura es f evaluada en xy.